Buenas tardes. La Maestría Centroamericana en Sociología les da la bienvenida y les agradece el interés en la actividad que vamos a realizar el día de hoy, que se está inscribiendo en el marco de nuestro 45 aniversario de fundada el posgrado. Un saludo muy especial a nuestro conferencista, al doctor Abdiel Rodríguez Reyes. Y también saludamos, por supuesto, al público en general que nos acompaña por las redes o medios sociales, ¿verdad? Y a las personas que se están enlazando, se han enlazado desde distintos lugares a nivel nacional y regional. Muchas gracias por su interés y por seguirnos. El día de hoy, el doctor Abdiel nos hablará de una temática que, aunque se origina más en las discusiones de la filosofía, es de vital importancia para las ciencias sociales y pienso obviamente que en particular para la sociología. Esta temática nos invita a reflexionar sobre el momento actual en el que vivimos, hasta dónde ha llegado el capitalismo como sistema, su agotamiento y las enormes consecuencias que tiene para todo el planeta, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la transmodernidad y la crisis civilizatoria, ¿verdad? Nos referimos también, por lo tanto, con esta temática a los efectos que el capitalismo ha generado en el ambiente y en la población que habita un planeta que muestra claros signos de agotamiento. La transmodernidad se presenta como una alternativa que nos permite abordar esta crisis civilizatoria, replanteando nuestras relaciones con la tecnología, la ética y la política. Es un llamado a superar los límites de la modernidad y a buscar nuevas formas de convivencia y desarrollo. La perspectiva transmoderna no es equivalente a la crítica de la posmodernidad. Creo que es un aspecto importante, ¿verdad? Que más bien se distancia y se diferencia de este enfoque. La posmodernidad es una crítica eurocéntrica al eurocentrismo y reproduce todos los problemas vinculados a la modernidad y a la colonialidad. La transmodernidad no se encierra en el pesimismo totalizante de la posmodernidad. Al contrario, más bien reconoce los logros y los avances del paradigma moderno, recupera los aportes transmodernos y rescata saberes ancestrales. Y para ahondar justamente en estos aspectos tan importantes, es que contamos con la participación de Abdiel Rodríguez Reyes. Abdiel es panameño y en este momento pues la actividad la vamos a hacer totalmente virtual porque se encuentra en su país, pero de nuevo le doy las gracias por su interés y disposición de compartir esta temática. A continuación voy a hacer una pequeña presentación, ¿verdad? Justamente de lo que ha sido su trayectoria académica. Abdiel es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá. Es coordinador también del grupo de investigación Pensamiento Crítico y Comunidad de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Es docente en el doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá y de la maestría en Historia de la Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es editor de la revista Cátedra del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y de Societas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Ha sido
investigador visitante en el Centro de Investigación Histórica, Antropológicas y Culturales. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM, en la Universidad Mexicana. Forma parte de la Asociación Centroamericana de Filosofía, de la cual fue su presidente, coordinador de la Asociación de Filosofía y Liberación. Es integrante en este momento de los grupos de trabajo de Claxo, Capitalismo Digital, Políticas Educativas y Pedagogías Críticas, y el otro grupo es de Herencias y Perspectivas del Marxismo. Y también, bueno, además de artículos, cuenta con publicación de 4 libros importantes. Uno es sobre humanidades, crisis y filosofía. Después, los espíritus contrapuestos, Maquiavelo y lo clásico. Esta es una publicación española. Está también Pensamiento Crítico, Ensayos sobre Filosofía de la Liberación y Decolonialidad. Esa es una publicación realizada en Perú por Heraldos. Y creo que la última, que es Enrique Dussel y la crítica a la modernidad, también por Heraldos en Perú. Así que bueno, tiene una larga trayectoria y a pesar también de ser una persona, yo diría bastante joven, y entonces pues nos gustaría en este momento iniciar con la exposición. Le voy a ceder la palabra para que pueda desarrollar su conferencia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo quiero darle las gracias a la doctora Nancy por su gentil invitación a que yo comparta algunas ideas sobre la transmodernidad y la crisis civilizatoria, y también agradecer al posgrado en Sociología de la UCR y la maestría centroamericana en Sociología. Estoy muy agradecido por este espacio porque para nosotros acá en Panamá, Costa Rica es un referente, y la UCR también especialmente se vuelve como, diríamos que nuestra referencia regional en materia de educación superior, y también la maestría, que tiene una gran trayectoria. Así que estoy muy agradecido, estimada Nancy, por esta invitación. Bien, entonces como ya se ha planteado aquí, hoy nos ocupa el tema de la transmodernidad y la crisis civilizatoria. Y como nosotros seguimos la tradición de la teoría crítica, incluso su vertiente latinoamericana, en la cual hay un gran pensador también relativamente joven que se llama Esteban Torres, argentino, que ha escrito 2 libros importantes, colectivos, que es La Sociología del Capitalismo y La Gran Transformación Sociológica. Desde esa tradición que no renuncia al diálogo con otras propuestas, nosotros consideramos oportuno pensar a las ciencias sociales como un espacio en disputa, en donde es importante la emancipación social. Es decir, que consideramos que es oportuno pensar una ciencia social, y particularmente pensar la sociología, para la emancipación social. O para decirlo directamente con Marx, pensamos en una sociología crítica, cuyo interés sea la emancipación social y sirva para la transformación de la sociedad.
Pero esto, como ya sabemos muy bien, no se logra por decreto, sino, por un lado, por la voluntad colectiva y la plena comprensión de las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista. Y yo creo que la sociología se esfuerza en gran parte por comprender, por explicar e incluso describir cuáles son esas contradicciones, cuáles son las contradicciones que se dan en el marco de esta sociedad capitalista. Pero esa emancipación social, esa liberación, si se quiere, implica que sean necesarios imaginarios colectivos cuyo contenido sea la liberación. Y a esto le podemos llamar también utopía. Porque para potenciar esa voluntad colectiva que es necesaria para la transformación de la sociedad, se requiere entonces de ese horizonte utópico. Y para eso recomiendo uno de mis artículos que se titula asimismo Horizonte utópico de la transmodernidad y está en la revista panameña de Ciencias Sociales de acceso libre y abierto en el portal de revistas de la Universidad de Panamá. Para no ahondar tanto en esto, aunque sí va a ser parte central de esta breve exposición, que es que la transmodernidad implica un horizonte utópico. Uno de los pensadores que trabajó sobre este tema fue nuestro maestro Enrique Dussel, que falleció hace relativamente poco, y que fue su gran proyecto político utópico. O sea, la transmodernidad fue el gran proyecto utópico, político también, o político utópico, de Enrique Dussel, y yo le dediqué a esas reflexiones uno de mis más recientes libros, que es Enrique Dussel y la crítica a la modernidad, en la cual aquí yo hago énfasis en que en eso consistió el proyecto político utópico de Dussel, en lo que él llamó transmodernidad. Él también, Dussel, como les decía, Dussel falleció recientemente, y dentro de textos que van a salir a la luz en el transcurso de estos años, dejó varios textos por salir, según lo ha comentado Ramón Grosfogel. Y dentro de esos libros señala Ramón Grosfogel que hay uno que se va a titular como el ecoceno, o sea, como la era del ecosistema y la importancia de salvaguardar nuestros ecosistemas, y que eso va a ensamblar con el proyecto político utópico que es la transmodernidad. Pero esos son textos inéditos que todavía no conocemos. Me voy a delimitar, por lo tanto, en esta breve presentación, que tengo creo que una hora, me voy a delimitar a trabajar el concepto de transmodernidad y el concepto de crisis civilizatoria, porque la filosofía, o al menos la filosofía la que trato yo de emplear, por un lado está el enfoque de la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, y la otra es el trabajo conceptual. Es decir, es necesario siempre el trabajo conceptual. Incluso esta es una premisa adorniana, ¿ves? De Theodor Adorno, ¿ves? El trabajo del concepto. Por lo tanto, entonces vamos a tratar de responder a qué es transmodernidad
un poco de su génesis y su trayectoria, pero también para efectos de lo que quieran profundizar en eso, en esta revista que es interdisciplina de la UNAM, la número 16, el volumen 6, salió un número especial que se titula Diálogos decoloniales. Aquí yo hago como una historia más a fondo, que no me va a dar tiempo hoy, del concepto de transmodernidad. Lo titulé Una aproximación al proyecto de transmodernidad de Enrique Dussel, y también es de acceso libre en la página de la UNAM. Entonces, este concepto no es de la exclusividad de Dussel solamente. Este concepto también surge por la elaboración de una filósofa española que se llama Rosa María Rodríguez Magda. Rosa María Magda es una profesora de Valencia, también creo que ha sido concejala o diputada en su ciudad. De tal forma que estos dos pensadores, Rosa María y Dussel, son como los referentes más importantes de este concepto. De hecho, hay un libro que se llama así mismo, Transmodernidad, de Rosa María. De Rosa María, y este también es un texto importante, pero no vamos a concentrarnos tanto en ella, aunque sí la vamos a mencionar, porque como les decía, también ella es clave en este concepto, aunque ella tiene otro enfoque. Entonces también tenemos que decir que son estos dos pensadores y esbozaron el concepto por separado, es decir, ellos no tenían ningún diálogo, ni prácticamente no sé si se conocían, pero no había ningún diálogo, es decir, no se pusieron de acuerdo para emplear el concepto de transmodernidad a finales de la década de los 80. Simple y llanamente, cada quien por su cuenta empezó a hablar de transmodernidad a finales de la década de los 80. Pero ambos coinciden en el agotamiento de la modernidad, como bien lo planteaba la doctora Nancy. Es decir, es un intento de superación, es un intento incluso de ir más allá, aunque habría que tomar con mucho cuidado el más allá. Pero, en fin, o sea, ambos coinciden en que es un agotamiento de la modernidad. Cómo la modernidad se nos presenta a nosotros como el gran proyecto civilizatorio. Así se ha presentado la modernidad. Incluso ambos coinciden, tanto Rosa María como Enrique, que hay que ir más allá de Habermas, quien Habermas se plantea que la modernidad recuerden este texto de Habermas, la modernidad como proyecto inacabado, o esta idea, mejor dicho, de la modernidad como proyecto inacabado. Entonces, ambos, si bien por separado tienen diferentes trayectorias, coinciden en que es necesario ir más allá, incluso de esa modernidad como proyecto inacabado, como lo entiende Habermas. Porque Habermas yo me atrevería a decir que Habermas es el pensador y filósofo y sociólogo más importante en vida. Eso obviamente es una valoración subjetiva mía, pero yo creo que su aporte es inmenso. Sin embargo, nosotros, desde donde nos posicionamos, nosotros hacemos una crítica a esa idea de Habermas de la modernidad como proyecto inacabado, porque también, como se le presenta a Habermas se le conoce, como lo plantea Stefan Müller en su gran biografía, que Habermas es el paladín de la modernidad. Entonces Habermas lo que intenta es ver cómo subsanar incluso la modernidad y cómo completar lo que haga falta en la modernidad, porque aún sigue siendo, según su horizonte, el gran proyecto civilizatorio europeo.
Entonces, en 1987, Rodríguez Magda plantea o usa por primera vez el concepto de transmodernidad. Entonces tengamos en cuenta que ese concepto se empieza a usar a partir de 1987. Rodríguez Magda. Y Dussel lo utiliza por primera vez en un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y eso es muy importante cuando hacemos análisis conceptuales, porque ese libro sale en 1989. Pero recuerden que antes no era que uno terminaba un libro y salía de una vez. Ahora quizás las cosas son más rápidas, a veces, ni tanto, pero posiblemente Dussel haya escrito eso en 1988. Pero el libro de Rodríguez Magda se conoce hasta el 89 y no había ningún diálogo, de Dussel con Rosa María. Así que de tal forma que es en el 89 que por separado entonces empieza a circular el concepto de transmodernidad. Pero es evidente que el concepto de Rosa María está influenciado por, por la posmodernidad francesa. Es más, o sea, anecdóticamente ella dice que a ella se le ocurrió el concepto en París, hablando con Baudrillard, con Jean Baudrillard. Así que, o sea, que el mismo ambiente donde ella empieza a usar el concepto es influenciado por la posmodernidad francesa, con todo eso de la condición posmoderna y, bueno, el auge que tenía la posmodernidad en Francia. Entonces, para Dussel, a diferencia de Rodríguez Magda, que está, como ya les planteaba, directamente influenciada por la posmodernidad francesa, no es un momento dado. O sea, porque una lectura que hacemos de Rodríguez Magda es que la transmodernidad es como un momento. O sea, Rodríguez Magda cuando dice transmodernidad, ella dice es como es el momento en que estamos. Asimismo, como podríamos decir que cuando se emplea el uso de posmodernidad, es como si es que estuviésemos viviendo en la posmodernidad. Entonces, para Dussel, no es así, sino que como yo les planteaba al inicio, para Dussel la transmodernidad es un proyecto utópico, es un proyecto por realizar. Para decirlo en otros términos, para la filósofa española de Rodríguez Magda, en la transmodernidad puede ser incluso una descripción crítica, si se quiere, del momento en que se está viviendo. En cambio, para Dussel implica un compromiso político. Como todos sabemos, eh, en la posmodernidad, o al menos en la condición posmoderna de Lyotard, prácticamente no hay ningún compromiso político. O sea, desaparece lo político, desaparece lo social, la crítica se enfoca siempre más a Marx y a Rousseau incluso. Entonces, en cambio para Dussel, a diferencia de esa tradición posmoderna francesa, sí hay un compromiso político para diseñar un mundo distinto, lo cual implica una interpretación diferente incluso de todo nuestro pasado. Por eso Dussel, siempre que abordaba un problema, él hacía primero la historia de lo que iba a estudiar. O sea, por ejemplo, si iba a estudiar la ética, él necesitaba, o sea, metodológicamente, hacer una historia de la ética. Cuando él empezó a hablar de una política de la liberación, que es en la práctica una filosofía política, entonces él tuvo que hacer una historia de la política. Y así sucesivamente, él tenía que hacer una historia primero porque necesitaba interpretar de forma distinta el pasado
para poder entonces comprender el presente y poder transformarlo. Entonces, eso es como diríamos que metodológicamente él operaba de esa forma. Por eso sus libros eran así, eran sistemáticos. Y entonces, esa es una de las características de Dussel. O sea, no es el único, pero es uno de los pocos grandes filósofos que trató, o sea, podemos estar de acuerdo o no con él, pero él trató de hacer un sistema de pensamiento, pues, y metodológicamente operaba en hacer una historia para poder ubicarse de forma distinta ante el presente. Entonces, surge este concepto a finales del 89. Hay varias formas de explicar por qué surge este concepto a finales del 80. Hay un desencantamiento, obviamente, de los proyectos que se plantearon como alternativos. Se cae la Unión Soviética y todos saben el impacto que tiene la caída o cómo ya ven que se va desmoronando todo lo que podía ser una alternativa que sería el socialismo real. Bueno, más adelante Dussel va a decir que tampoco esa sería la alternativa, o al menos no es la alternativa en este momento. Entonces hay un clima en el cual hay un desencantamiento del mundo. Entonces estos autores empiezan eh, por, vía, por vías diferentes a plantearse que se necesita algo distinto o que estamos ante otro momento. Pues entonces todos sabemos que el mundo cambió abruptamente en 1989. Entonces, a partir de allí, de 1989, perdón, entonces que Dussel esboza este concepto de transmodernidad, entonces Dussel allí se embarcó, se embarcó en un debate con los alemanes, fundamentalmente con Karl Otto Appel eh, y también con Habermas, aunque indirectamente con Habermas, y allí también notamos que la posición de Habermas es bastante eurocéntrica porque Dussel mantuvo un debate por 10 años con Apple y Habermas había desarrollado la ética del discurso eh, con Apple y posteriormente Habermas escribió un libro que se llama Aclaraciones a la ética del discurso. Y entonces no hace mención a ese debate que hubo de Apple Dussel. O sea, nos parece que se posiciona eurocéntricamente y no reconoce ese debate a pesar de que fue bastante estudiado ese debate entre Apple y Habermas. Posteriormente de ese debate, casi de 10 años después, eh, entonces Dussel se va a vincular con las discusiones de lo que se va a denominar el giro descolonizador. Más o menos a partir de 1998, cuando empiezan las reuniones de lo que va a ser esta comunidad, vamos a llamarle comunidad, porque ellos ahora mismo, los que fundaron el Giro Decolonial, no se consideran un grupo, ellos mismos no se consideran un grupo. Entonces, a partir de finales de los 90, en el 98, se dan varias reuniones, algunas organizadas por Edgardo Lander, un gran pensador venezolano, eh, y que entonces allí se empieza a trabajar la idea de giro descolonizador. O, para usar la terminología de Aníbal Quijano, se empieza a hablar de decolonialidad. En ese momento podríamos decir que tanto Dussel como Quijano y también en menor medida en ese momento inicial, Walter Mignolo eran como los referentes en los cuales se aglutinaban todos estos otros pensadores que en aquel momento
estaban más jóvenes como Ramón Grofogel o Agustín Laumontes, que ahora ya son pensadores consolidados de la decolonialidad y entre otras temáticas que están trabajando. Todo esto está relacionado porque si bien Dussel brindaba la fundamentación filosófica del giro, esto también lo menciona Santiago Castro Gómez, también teóricamente planteaba la transmodernidad como ese horizonte utópico necesario para el giro. Porque un proyecto político y civilizatorio sin ese horizonte, es decir, sin ese horizonte utópico, quedaría muy restringido, quedaría muy delimitado. El giro de colonial necesitaba un horizonte utópico, además de la fundamentación filosófica que le brindaba Dussel. Otro aspecto importante para señalar es el contenido, si se quiere, marxiano, proveniente de Marx, o la no renuncia a la tradición marxista de la transmodernidad. Cuando Dussel a finales de los 80 se plantea que es necesario superar a la modernidad, lo hace desde esa tradición. Incluso podríamos decir que Dussel lo hace desde su condición de marxiano, porque no es un marxista tradicional. E incluso cuando falleció e entrevistaron al hijo, él dice, bueno, mi padre fue un marxiano. Es decir, esa diferencia que creo que está en Ludovico Silva, que plantea la diferencia entre marxista y marxiano. Pero ese es otro tema. Cuando Dussel a finales de los 80 entonces se plantea la transmodernidad, lo hace desde esa tradición, también podríamos decir, marxista, heterodoxa, si se quiere. En ese sentido, la transmodernidad no es, también ya lo mencionaba la doctora Nancy, no es un nuevo nombre de la posmodernidad, es un proyecto diferente. Y quiero hacer énfasis en el horizonte utópico y refiriéndome a una cita que siempre traía a colación un gran pensador vinculado por muchos años a Costa Rica, que fue Frank Hinkelamer, con quien Dussel mantuvo un diálogo ininterrumpido durante 50 años trabajando. Y esa cita que quiero traer a colación, que siempre Hinkelamer traía al debate, es: quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno. Esta metáfora lo que nos quiere decir es que si perdemos la esperanza de diseñar lo mejor para todos y todas, entonces podemos producir lo contrario, como dice Hinkelamer, el infierno que estamos viviendo. Fundamentalmente, este infierno lo podríamos resumir en la crisis climática y en las abismales desigualdades que casi destruyen nuestro tejido social. Pero el núcleo de este infierno, usando este lenguaje que le gustaba tanto a Hinkelamer de un pensamiento crítico con una teología crítica también, es lo que vendría a ser este infierno en el cual nos encontramos nosotros, es lo que vendría a ser la crisis civilizatoria. Y esta consiste, según nuestra lectura, también siguiendo esa tradición marxista, en la rotura del metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza. En el capítulo, eso está en el Capital, en el capítulo sobre la gran industria. La transmodernidad, como una alternativa a la modernidad, incluso como proyecto inacabado, como lo planteaba Habermas, y como horizonte utópico, supone un encaramiento a la crisis civilizatoria. En cuanto tal, supone una racionalidad alternativa para una
nueva civilización, distinta a la racionalidad operante. Incluso esa racionalidad operante que opera en las dicotomías como izquierda-derecha, capitalismo-comunismo, en la cual, si bien son proyectos diferentes, podrían operar bajo una misma racionalidad moderna. Hasta cierto punto, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, esta obra monumental de Hannah Arendt, intentó probar cómo Hitler y Stalin tenían incluso una misma racionalidad totalitaria con respecto, si queremos tenerlo en cuenta, al capitalismo y el comunismo. Obviamente son proyectos distintos, pero también insistimos, podrían operar bajo una misma racionalidad depredadora que ponga en riesgo la existencia de la especie humana en el planeta. Esa racionalidad depredadora de la naturaleza que rompió el natural metabolismo, y es bastante curioso que Marx en el Capital usa una frase que a mí todavía me deja espantado, que Marx habla del eterno metabolismo. Bueno, esta racionalidad es la que pone en cuestión, es la que ponemos en cuestión, la que sometemos a crítica desde la transmodernidad. En estas circunstancias será necesario, por supuesto, el estudio de los elementos diferenciadores que hagan las grandes potencias, ya sean comunistas. Ya hace poco tengo un documento allí que se titula El nacimiento de la China verde, o sean capitalistas, y tenemos que estudiar cuáles elementos se diferencian uno del otro en cuanto a la aplicación de tecnologías para mitigar el daño o retrasar el colapso total. La transmodernidad, porque no se trata de solamente decir, bueno, es que el comunismo y el capitalismo es lo mismo porque usan una misma racionalidad. También se necesita estudiar los elementos diferenciadores. Entonces, la transmodernidad, como el mismo Dussel lo plantea, es una alternativa al capitalismo, incluso es una alternativa al capitalismo y al socialismo real. Pero para eso no es necesario solamente llevar la discusión a un nivel de lo político en sentido estricto o empírico. Se requiere, según el mismo Dussel, también un saber para esa transición. Se necesita un saber distinto que incorpore otros saberes también. Por lo que vendrá luego de la enunciación del concepto de transmodernidad, un arduo trabajo que va a desarrollar Dussel en el marco del giro decolonial, porque será necesario, y eso lo vimos con todo el auge del giro decolonial y de la decolonialidad, cómo se fue agrietando esa racionalidad instrumental capitalista. Es esta racionalidad en parte responsable de considerar a la naturaleza como una cosa externa explotable. Es como siempre se ha considerado a la naturaleza como en el marco de un proceso de objetivación, es decir, convertir a la naturaleza como un objeto explotable. Aquí lo que podríamos denominar una tradición marxista heterodoxa desde Marx, Engels, incluso hasta un pensador español que a veces olvidamos mucho, que se llamó Manuel Sacristán, es muy importante, hasta John Bellamy Foster, nos podría ayudar muchísimo a las actualizaciones de la propia transmodernidad. En el mismo Marx ya hay algunas pistas, incluso antes del Capital, en lo que se conoce como los manuscritos económicos y políticos, que yo utilizo mejor la denominación, la traducción que hace
José María Ripalda y usa los manuscritos de París, Marx dice así: el hombre vive de la naturaleza. Y más adelante dice, la naturaleza es su cuerpo. Entonces, después en el Capital va a decir que, o podríamos interpretar que el modo de producción capitalista provocó la rotura del metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza, porque ese modo de producción no permite que nuevamente regresen los nutrientes a la naturaleza, al suelo, ¿ves? Y nuevamente pueda seguir en su eterno desenvolvimiento. Esa es la palabra la palabra eterno es la palabra que utiliza Marx. Entonces, eso es lo que ha producido ese rompimiento del metabolismo, es lo que produjo la crisis civilizatoria. Es el modo de producción capitalista la que nos lleva al infierno, usando nuevamente el lenguaje del gran Hinkelhammer. Nos lleva a la crisis civilizatoria. Casi no nos queda escapatoria para diseñar algo distinto. Ya tenemos una propuesta con Dussel y otros, quienes asumimos el giro de colonial como uno de los tantos giros en el nuevo posicionamiento en la configuración de este mundo dado, colonizado por la racionalidad moderna capitalista, mediando su permanente actualización con nuevos enfoques y miradas a temáticas que incluso el maestro Dussel no pudo desarrollar. Seguir trabajando, nos tocará seguir trabajando nuevas hipótesis, porque incluso el maestro Dussel no trabajó de forma completa el tema de la naturaleza, o no fue o al menos no está tan explícito, pero es fundamental a la hora de presentar el horizonte utópico ante la realidad de la crisis civilizatoria, el aporte de Dussel. Déjenme un momento que voy a sacar al perro aquí, un segundo. Disculpen, es que mi perro es de colonial también y ya quería ir afuera. Entonces, les decía que el modo de producción capitalista nos lleva a ese diríamos que infierno, usando esa terminología de Franz. Bueno, esta crisis que nosotros vivimos, que ya se está usando con bastante regularidad, la crisis civilizatoria, bueno, hay este autor que es importante en sociología, un clásico en sociología, Karl Mannheim, en este pequeño librito, ya habla de una crisis civilizatoria. Karl Mannheim, el diagnóstico de nuestro tiempo, pero cuando Mannheim habla de esto, o sea, él habla de la crisis de nuestra civilización, él lo que está diciendo es que palabras más, palabras menos, es que nosotros, este texto es un clásico de 1943, él dice que nosotros tenemos una crisis espiritual. Y esa crisis espiritual consiste fundamentalmente en que se perdieron los valores cristianos y los valores humanitarios. Bueno, esa es como la definición que da Mannheim de la crisis civilizatoria. Nosotros usamos más el concepto como lo han trabajado los latinoamericanos. Por ejemplo, Renán Vega Cantor, que es un pensador colombiano muy interesante, que él asocia la crisis civilizatoria, precisamente a este modo de producción capitalista. Y también hay un pensador panameño que se llama Guillermo Castro Herrera. Y Guillermo Castro Herrera
curiosamente escribió su tesis doctoral que se titula Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina. Y entonces él allí también dice, ya dice que este texto es de 1996. Dice, bueno, estamos viviendo una crisis civilizatoria y ese premio, ese libro ganó el premio Casa de las Américas en Cuba. Entonces, o sea que ya, o sea, no es nuevo hablar de crisis civilizatoria, eso es lo que más o menos les quería decir. Entonces ya se están, por decirlo así, ensayando distintas alternativas. Algunos, incluso hay un periodista británico que se llama Paul Mason, que escribió un libro post, que se titula así como algo así como postcapitalismo. Y entonces es interesante que pensador, bueno, considera que sí es posible vivir en una sociedad postcapitalista, pero a diferencia de él, siguiendo incluso al mismo Dussel, no somos tan optimistas como Paul Masson, que es un libro que tiene muchísima cobertura realmente. Entonces, miren, por ejemplo, Paul Masson, o sea, el diagnóstico que hace es muy sugerente, muy importante, pero entonces, miren lo que plantea, que hasta cierto punto, eh, además de, diría, vamos a quedar lo que es optimista. Él va a decir, miren, hay tres elementos que podríamos decir que ya estamos viviendo en una sociedad postcapitalista y que tiene que ver o está relacionado al impacto de la tecnología. Entonces va a decir que, por ejemplo, se ha reducido la necesidad de trabajar. O sea, él pone eso como una de las características de que vivimos o estamos en camino a vivir en una sociedad postcapitalista. Eh, que eso obviamente es motivo de muchas críticas decir que eso puede ser una solución. Lo otro es que el mercado se están estableciendo, según Mason, precios correctos. O sea que hay en el mercado se están produciendo precios que son correctos. Él da las razones por las cuales eso se está dando. Y tercero, que hay una producción colaborativa. Entonces, esas tres características nos indican que nosotros estaríamos viviendo en un postcapitalismo. Y pone como ejemplo, dice, el ejemplo como el ejemplo más emblemático de que estamos haciendo colaboraciones eh, colaborativas pues entre varios, es Wikipedia. Bueno, todos saben que, por ejemplo, si uno se pone, hay proyectos muy bonitos de Wikipedia, por ejemplo, en Panamá hay uno que es Mujeres en la Ciencia, en que un grupo de investigadoras está trabajando en visibilizar el aporte de las mujeres y entonces haciendo entradas de todas las mujeres científicas en Wikipedia. Y eso es importante, por supuesto, ante una academia que también es bastante patriarcal, visibilizar el trabajo de las filósofas y sociólogas y científicas es muy importante, pero eso no va a acabar con el capitalismo. Entonces, por eso es que señalábamos que el planteamiento de Mason es extremadamente rayando en el optimismo, en el optimismo. Entonces, consideramos que la situación es más compleja y eh, que el capitalismo no permite que estos espacios se den gratuitamente o al menos que sean incluso para reproducirse a sí mismo. Incluso podríamos decir que este tipo de propuestas no ponen en peligro al capitalismo. Y en algo que yo estoy de acuerdo con Slavoj Zizek, Slavoj Zizek, filósofo súper famoso que escribe un libro casi todos los meses, en una de las cosas que yo estoy de acuerdo con él es que para nosotros se nos ha hecho más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Ese enunciado me parece
muy interesante que nos plantea Zizek. Entonces, Dussel se atrevió, al menos como utopía, pensar en otra edad del mundo. Es decir, Dussel por lo menos se atrevió a pensar que es posible otra edad del mundo, y esa edad del mundo él la llamó entonces transmodernidad. Aunque la realidad va en otra dirección y no podría ser de otra forma, porque si vamos en la misma dirección de la corriente, sin esperanza, vamos rumbo al abismo. Están así, siguiendo a lo que planteaba Zizek, es muy importante también prestarle atención, es muy importante prestarle atención a la carrera privada de la colonización del espacio. Y cuando digo colonización del espacio, es todos estos esfuerzos, por ejemplo, de Elon Musk y de SpaceX o Blue Moon de Jeff Bezos, que, por ejemplo, cuando yo era niño, yo sabía que la que hacía la exploración al espacio era la NASA, pero ahora la NASA juega un papel secundario en todo esto. O sea, es una empresa privada la carrera por la colonización del espacio. Es decir, dos personas, Elon Musk y Jeff Bezos, es más probable que colonicen el espacio que agencias estatales, ya sea China o rusa. Y es precisamente porque ya no nos imaginamos el fin del capitalismo. Se nos hace más fácil pensar el fin de la vida como la conocemos en el planeta Tierra y que quede una alternativa en la colonización del espacio. Y ahora sí voy terminando. Si quisiera, para terminar, si quisiéramos operacionalizar el concepto de transmodernidad, porque en la sociología es muy importante ver cómo aterrizamos esto, y bueno, ojo que no soy sociólogo, pero para la sociología siempre es importante cómo aterrizar estos conceptos, y siempre se recomienda, bueno, hay que operacionalizar el concepto. Vamos a decir que quisiéramos operacionalizar, vamos a hacer un esfuerzo de operacionalizar el concepto de transmodernidad. Nos parece que la interpretación de Pepe Gandarilla, de José Guadalupe Gandarilla, de la UNAM, del CEIX, que es uno de los pensadores críticos más importante, con una gran obra, nos parece muy interesante, y con eso voy a terminar. Esa interpretación que hace Gandarilla está en esta obra, también creo que está en Claxo de acceso abierto, que es la colonialidad y sus nombres, conceptos claves. O sea, aquí hay varios conceptos claves que hace Mario Rufer. Mario Rufer, que es argentino, muy interesante el trabajo que hace Rufer. Entonces, en ese intento por operacionalizar el concepto, podríamos seguir a José Gandarilla, que él dice, bueno, que la transmodernidad impulsa una crítica que va en diferentes dimensiones. Una podría ser la exterioridad en la ontología, y bueno, todo esto requiere también una explicación, pero ya llevo una hora. Entonces, la exterioridad es la categoría en la cual se piensa la transmodernidad. Luego entonces está el trabajo vivo en la crítica de la economía política. El trabajo vivo es, diríamos que, por ejemplo, el trabajo humano, en tanto que podríamos decir, en tanto la dignidad de la persona. Y en eso consistió la ética de Marx. Pero el problema está en que Marx rechazaba usar la palabra ética. ¿Por qué? O sea, le tenía como reserva al concepto de ética, porque él decía, bueno, cuando es como la ética dominante, pues así mismo como usaba la ideología, él decía, es que él no usa el concepto de ética porque la ética es, por decirlo así, la ética dominante, es decir, la ética burguesa. Pero en el trabajo vivo podríamos decir que está la ética de Marx. Lo otro entonces está, dice Gandarilla, que se puede extraer del concepto de transmodernidad, porque aquí en este libro
es como un diccionario. Entonces la entrada que se titula Transmodernidad la, la hizo Gandarilla, pues. Por eso, a eso me estoy refiriendo ahora mismo. Entonces, la plebs en la articulación estratégica. La plebs es el pueblo, pero el pueblo en tanto que tiene conciencia de pueblo. Por eso es que también decían que Dussel era populista. Y bueno, él también tenía un debate interesante con Laclau. Eh, lo otro es la hiperpotencia en la filosofía política. El otro aspecto, así, para ir enumerando que serían como las diferentes dimensiones de la transmodernidad. Y lo otro es la pluriversidad analógica en el diálogo intercultural. También el cristianismo mesiánico. Y en eso también allí era importante el diálogo con Frank Kellamber y también con Michael Lowy. Y también otro trabajo que es muy importante es en la historia, ese cristianismo mesiánico en la historia ecuménica de las religiones y la semejanza analógica en las categorías críticas de la política constructiva de la liberación. Bueno, lo dejo hasta aquí, estimada Nancy. Bueno, muchas gracias, Abdiel, por esta panorámica que nos has ampliado y explicado muy bien. Bueno, revisando las redes, vemos que no hay preguntas, pero entonces aprovechándome yo un poquito, le voy a pedir tal vez que se refiera como a algunos temas que planteó y otros que me gustaría que desarrollara un poquito más, aprovechando pues este tiempo que tenemos a nuestro favor. Un elemento que me parece muy importante que vos planteaste en la exposición tiene que ver con la diferencia en los enfoques que pueden existir con respecto a la temática de la transmodernidad. Y esto que señalabas de que para unas personas el planteamiento remite a que la transmodernidad es algo que se está viviendo, ¿verdad? Que está actualmente transcurriendo. Y yo no sé si eso está relacionado también con otros conceptos que actualmente se están utilizando que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del poshumano y para plantear una serie de temáticas relacionadas con lo que estamos viviendo en la actualidad que tienen que ver con los cambios también tecnológicos, ¿verdad? Y cómo el vínculo entre el conocimiento y la tecnología y esta idea de este poshumano que es posible, ¿verdad? En una fusión, en la relación entre la máquina y la persona. Entonces, bueno, pues indagando un poco, ¿verdad? Observo que hay ahí una serie de temáticas como que complican a veces el panorama conceptual, ¿verdad? Y observaba eso, ¿verdad? Y leía el tema de cómo se relacionaba, por ejemplo, el tema del poshumano con el tema también de la transmodernidad, pensando en algo que está sucediendo, ocurriendo y que no es este planteamiento, ¿verdad? Que vos señalabas de Dussel, de más bien lo que tenemos que hacer para llegar y construir ese nuevo momento, ¿verdad? Y que pasa por atravesar esta crisis civilizatoria. Ese aspecto, pues, realmente me parece muy importante y remite, digamos, a una diferencia sustanciosa. Luego hay otro aspecto que me interesa también, pensando en las personas también que nos están escuchando, y es la relación que tiene entre el tema de la crisis civilizatoria
con la transmodernidad, ¿verdad? Como esa idea de algo que debemos construir y que incluso abre el espacio y abre las opciones de desarrollo de la misma humanidad o transhumanidad, y no sé cómo referirme conceptualmente, y relacionado con, ya que vos abordas mucho a Dussel, ¿verdad? Con el tema de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Que yo considero que juega como un papel clave, ¿verdad? En este caso, relacionado con el tema de la transmodernidad y cómo lo interpreta Dussel. Entonces, bueno, me gustaría, aprovechando también tus conocimientos, ¿verdad? Que se pueda como puntualizar más en estos aspectos. Sí, yo diría que sobre el poshumanismo, obviamente ahora mismo todos los caminos conducen a la inteligencia artificial. Es decir, que prácticamente no podríamos, o sea, no podemos pensar en las actuales circunstancias si no lo hacemos también con el otro discurso que es dominante, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y dentro de la cuarta revolución industrial, entonces tenemos varios aspectos que resaltar, es decir, el tema de la inteligencia artificial, el tema del poshumanismo, incluso de transhumanismo, de la implementación de la tecnología, incluso también ya no, ya ni siquiera, ya o sea, hablar de robot ya es una cuestión como del siglo pasado, sino que habría que hablar de otras formas de organización de la sociedad. Entonces, definitivamente que hay que ubicar esta reflexión en ese contexto. Y yo la ubico siempre en el contexto del tema de la ética. O sea, hay que rescatar nuevamente o hay que poner en el centro del debate la cuestión ética. Pero no solamente en el sentido romántico del término de decir que, bueno, la tecnología es mala y hay que regresar al hombre del renacimiento. Sí, no en ese sentido, sino en un sentido más pragmático y realista. O sea, ya vivimos en un mundo colonizado por la inteligencia artificial. Pero entonces tenemos que garantizar y establecer distintos tipos de regulación que garanticen nuestra integridad. Entonces eso es lo que se está, quizás esto se sale un poco del tema, pero bueno, estamos aprovechando el tiempo. Entonces, pero esto ya se está haciendo, por ejemplo, en la Unión Europea está haciendo ya una reglamentación para regular la inteligencia artificial, porque ya todo se está haciendo con inteligencia artificial. O sea, ya la colonización de la inteligencia artificial de nuestro mundo de vida ya está dado, pues. Entonces habría que regresar nuevamente a los fundamentos de la ética, a los fundamentos de nuestra privacidad y cómo podemos garantizar nuestra integridad en este mundo que ha colonizado todos los ámbitos de nuestras vidas. Y se vuelve entonces un elemento prácticamente inevitable. Que eso, bueno, este tema ahora, aprovechando este tema de la ética y la inteligencia artificial, lo voy a hacer también con otros colegas de la UCR, del Departamento de Ah, Estudios Generales, con el doctor ah, Álvaro. Pero bueno, entonces también volviendo a mi intervención, yo hablo de que la transmodernidad tiene que estar permanentemente actualizándose. Y eso, ¿qué quiero decir con eso? Es que, por ejemplo, los que empezaron con esta transmodernidad, incluso Rodríguez Magda y Enrique Dussel, no incorporaron temas como la inteligencia artificial o como la naturaleza. Entonces son elementos que hay que actualizar, es decir, incorporar el tema de la naturaleza,
para superar hasta cierto punto una lectura antropocéntrica que pueda desprenderse de incluso el mismo Dussel. Y el caso de Rodríguez Magda, ella porque está viva, ella está más vinculada a la crítica literaria, pues, es decir, a la crítica de la literatura y cómo se puede, diríamos que, desprender una crítica a la sociedad a partir de esa crítica literaria y haciendo observaciones de cómo se van deteriorando el tejido social. Entonces, eso nos lleva a una discusión en el marco, diríamos que, de las ciencias sociales, en qué momento estamos viviendo prácticamente. O sea, si estamos viviendo, y ahí otra vez nos remitimos a la posmodernidad, porque hay algunos que plantean que ya nosotros estamos viviendo en la posmodernidad. Pero bueno, yo realmente no creo eso. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad eh, estrictamente capitalista, con un modo de producción capitalista que cada vez destruye más nuestra naturaleza. Y eso es un indicador de que no estamos viviendo en ninguna posmodernidad, ni tampoco en un poscapitalismo, sino en un capitalismo puro y duro. Ahora bien, en el arte quizás sí hay expresiones posmodernas. Ya sea el análisis del arte nos podría dar, diríamos que otros signos del mundo en que nosotros estamos viviendo. Es decir, el arte posmoderno, cómo se va mostrando que todo lo que creíamos que estaba sólido se va disolviendo. Incluso eso está en el manifiesto comunista, cuando Marx dice todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces que prácticamente ya con Marx teníamos muchos elementos incluso para comprender esta idea de posmodernidad, y también a otro sociólogo muy famoso que es Sigmund Bauman, con la modernidad líquida. Pero entonces yo creo que nosotros no vivimos en ninguna posmodernidad. Nosotros vivimos en un, en una, bajo una racionalidad moderna, instrumental, como diría Horkheimer y Adorno. Ahora bien, esa modernidad no se tiene que tirar toda a la basura. Yo creo que hay elementos importantes que resaltar, por ejemplo, la ciencia, también hay elementos de la ciencia que son importantes. No es decir, no es que uno dice, bueno, hay que desechar a la modernidad porque es eurocéntrica. No, eso es ingenuo de decirlo así. Como tampoco o sea, esta idea de transmodernidad no significa regresar a un pasado idílico de nuestros pueblos originarios. Tampoco se trata de eso, tampoco se trata de renunciar a aspectos positivos de la modernidad, como ya decía, la ciencia y la técnica también. La técnica creo que es importante la técnica, esa gran reflexión que hizo Heidegger sobre la técnica. O sea, ni la técnica ni la ciencia podemos, diríamos que deshacernos de eso así alegremente. Podemos deshacernos de un plumazo escribiéndola y diciéndolo, pero la ciencia y la técnica yo creo que forman parte diríamos que forma parte de la humanidad, no es solamente de Europa. Pues entonces hay elementos de la modernidad que, por supuesto, que son rescatables. Ujú. Sí, no, de acuerdo con los aspectos que estás planteando. De ahí la importancia también del diálogo, este interdiálogo, ya no solo, ¿verdad? Con ese peso y esa presencia de, de, de todo lo que es el desarrollo del análisis y de los enfoques teóricos europeos, ¿verdad? Y que nos llevó a una perspectiva, a un enfoque muy eurocentrista, sino la importancia de ampliar el diálogo, ¿verdad? Desde el sur-sur también, ¿verdad? Y no necesariamente mediado por
incluso los intelectuales actuales europeos, ¿verdad? Yo creo que ahí el mismo Dussel, ¿verdad? Al final de sus días estaba tratando de impulsar esos diálogos y esas discusiones en donde él decía que no intervengan los europeos, va a ser con asiáticos, con africanos, latinoamericanos, pero no, no europeos, para poder también pensar las cosas desde otra posición y desde otros enfoques y perspectivas, ¿verdad? Que yo pienso que es interesante, que es parte, digamos, de un proceso que se está dando. Pero la otra temática que le decía es la relación, ¿verdad? Y la importancia de la filosofía de la liberación que yo diría que complementa de estos elementos que estás planteando de la transmodernidad. No sé si puedes referirte un poquito a eso. Sí, yo creo que al final, o sea, Dussel lo hace siempre desde la filosofía de la liberación. Yo ¿cómo lo entiendo yo? Es decir, yo entiendo la filosofía de la liberación como el sistema desde donde Dussel piensa. O sea, ese es como el gran sistema. Yo decía que podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con Dussel, pero es uno de los pocos pensadores que se atrevió a pensar sistemáticamente. Bueno, Habermas también se atrevió a pensar sistemáticamente. Bueno, no sé qué otro ejemplo podría usar de la sociología, pero eh, también, bueno, como obviamente conozco más de filosofía, por ejemplo, no podríamos decir que, por ejemplo, Walter Benjamin es un pensador sistemático. Walter Benjamin, por ejemplo, es un pensador fragmentario, por fragmentos, por diversas razones, murió joven, etcétera. Pero Dussel es un pensador sistemático. Entonces, en ese caso, lo que la filosofía de la liberación yo lo concibo como el sistema desde donde piensa. Entonces, él pensó todo esto desde la filosofía de la liberación. ¿Y qué es la transmodernidad? La transmodernidad es su proyecto civilizatorio. Así, entonces, eso, diríamos que yo lo leo así lo expliqué en este texto. Eh, cómo entonces la transmodernidad es el proyecto civilizatorio y la filosofía de la liberación es el sistema desde donde se piensa la realidad. Porque para Dussel y también gran parte de una parte de la tradición filosófica crítica es que no se trata de que solamente nos dediquemos a leer libros, sino que a pensar la realidad. Pero obviamente, si hemos leído a Dussel, nos damos cuenta que Dussel era también un gran lector. Esa era otra de las características de él, pues que era un gran lector, un gran conocedor también, y bueno, sus trabajos también muestran gran erudición, no solamente que era un profesor que escribía libros, sino que sus libros son muy eruditos y muy rigurosos y con aparatos críticos contundentes. Entonces, pero la esencia de la filosofía de la liberación no es la erudición o no es la cultura libresca. La esencia de la filosofía de la liberación es pensar los problemas que existen en la sociedad y también no renunciando a la tradición marxista para su transformación. Y por eso en eso se ocupó gran parte de la obra de Dussel. Así que yo, con respecto a la filosofía de la liberación, yo podría decir que la filosofía de la liberación es desde donde se piensa la realidad. Al menos así lo entendía Dussel. También, bueno, aprovechando esto, hay todo un gran debate sobre qué es la filosofía de la liberación. O sea que tampoco es que esté todo resuelto. Hay algunos que plantean que la filosofía de la liberación es un movimiento filosófico que va más allá de la filosofía de la liberación argentina. Porque cuando decimos filosofía de la liberación, pensamos automáticamente en el núcleo argentino. Dussel, Horacio Ceruti, Juan Carlos Escanone,
Arturo Andrés Roy. Y curiosamente, no hay ninguna mujer, pero no es que no hubiese, eso es una crítica que muchas veces se hace a la filosofía de la liberación, es decir, que en su momento fundacional no había ninguna mujer, porque ninguna mujer firmó también los primeros documentos, pero sí habían algunas compañeras que no sabemos, yo no sé en detalle por qué no estaba en ese momento, pero bueno, también vale la crítica decir que no habían filósofas en la filosofía de la liberación, pero sí habían. Ahora mismo no me acuerdo, bueno, casualmente, porque tenemos una narrativa muy patriarcal, pasa eso, pues, que ni yo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la compañera que estaba allí, que todavía está viva, esa filósofa importante. La, la Argentina será, bueno, no sé, no tengo idea. Bueno, Abdiel, muchas gracias. No sé si querés, antes de terminar y cerrar, querés referirte a algún aspecto en particular para terminar la conferencia y la actividad. Bueno, solamente nuevamente agradecer al espacio porque yo creo que, bueno, se va a ver en varias transmisiones e insisto que para mí es un gran privilegio presentarme en estos espacios, aunque sean virtuales, porque la UCR es un gran referente en la región y también la maestría. Yo solamente diría que estas reflexiones se inscriben, como ya señalaba, en la tradición crítica, o en la tradición de la teoría crítica, porque a veces nuestros programas de posgrado son muy positivistas, muy estructural funcionalistas, y a veces perdemos ese contenido crítico, ese contenido esperanzador e incluso ese espíritu utópico que ha caracterizado también lo mejor de la tradición latinoamericana que encontramos en Dussel y también en otros pensadores que aunque no eran, el caso de Hinkelhammer, que no era latinoamericano, creo que todos lo quisimos muchísimo como si fuese costarricense prácticamente. Entonces, estas reflexiones se inscriben en esa tradición de crítica, de esperanza y de utopía y de que también hay otra forma de hacer ciencias sociales y que no perdamos ese horizonte utópico de que otro mundo es posible. Sí, muchas gracias. Comparto sus palabras y también agradezco mucho la participación y haber aceptado la invitación, puesto que como posgrados en Afroamericano estamos interesadas también en tener lazos con otras personas que están vinculadas a otras universidades, a otros posgrados y a otros espacios, ¿verdad? Que no solo es la sociología. Así que muy agradecida y también me despido y le doy las gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. Hasta luego, nos Gracias. vemos pronto, saludos. Chao. Sí.